Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que volvamos a estar nuevamente en comunicación. El día de hoy continuamos con nuestra serie de conferencias titulada Soluciones prácticas para problemas complejos. Conforme vemos durante las semanas nos damos cuenta de las complejidades de lo que se trata la vida, pero sobre todo nos damos cuenta de que la Biblia ya enseñaba estas cosas y cómo resolverlas a través de varios de sus libros y especialmente en esta ocasión que estamos tratando el libro de Santiago. Muchísimas gracias por seguirnos y esperamos que poder contar contigo durante las siguientes semanas. Hay muchos problemas matrimoniales, problemas laborales, problemas con nuestros compañeros de trabajo, con colaboradores, con proveedores, con pareja, con padres, que pudieron haberse evitado si tan solo tuviéramos una manera de abordarlos de una forma más sabia. Hay heridas emocionales, muchas dolencias que pudieron haber sido evitados si los hubiéramos tratado de mejor manera. Yo creo que el libro de Santiago nos va a ayudar en estas áreas y en muchas áreas más que seguirán dándonos a través de las siguientes semanas. ¿Te has preguntado cómo es como tu vida puede ser restaurada después de que se cae a pedazos? Mucho tiene que ver con el tema que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy hablaremos acerca de cómo aprender en medio de la confusión. ¿Cómo aprender en medio de la confusión? Es importante para toda aquella persona que de veras quiera crecer y desarrollarse, ya sea emocionalmente o espiritualmente o inclusive con cuestiones de inteligencia o capacidades mentales, necesitamos aprender. La realidad es que todo lo que nosotros sabemos el día de hoy ha sido porque lo hemos recibido gracias a que hemos aprendido de alguien más o hemos aprendido por nosotros mismos. Es muy interesante que después de haber fracasado en alguna área de la vida, no aprendemos de los fracasos y necesitamos aprender de ellos. Necesitamos aprender de nuestros errores, necesitamos aprender de nuestros éxitos, necesitamos aprender de los errores y los éxitos de otras personas, porque todo en esta vida se trata de si aprendes o no aprendes a hacer algo de una manera correcta. Jesús una vez dijo que aquel que le escuchaba y seguía sus instrucciones sería como alguien que está fundando una casa sobre una roca firme, en donde llegarían vientos, o donde llegarían lluvias, donde llegaría una tempestad enorme, pero esa casa seguiría firme, porque está fundada sobre un fundamento firme. Pero que si alguien escuchaba solamente sus instrucciones, pero no las ponía por práctica, sería como una persona que pone una casa donde no hay fundamento. Entonces pueden llegar las mismas circunstancias, las mismas tormentas, las mismas lluvias, las mismas tempestades, y esa casa va a terminar fracasando, va a desmoronarse, va a caerse, simple y sencillamente porque no está fundada sobre un fundamento firme. Y el fundamento firme que Jesús dice es seguir sus instrucciones, obedecerlas. El asunto con Santiago es que hasta esta altura seguramente ya te habrás dado cuenta de la importancia que para él tiene precisamente las instrucciones de Jesús. Y él nos está diciendo a través de todos estos capítulos y todos estos versículos que hemos visto en las últimas semanas, que es de veras muy importante para cualquier persona confiar y poner en práctica la palabra de Dios. Pero sucede que muchas veces crecemos con la ignorancia de la palabra de Dios o con estigmas de la palabra de Dios. Pensamos que es un libro difícil de entender o complejo de entender, oscuro, que solamente algunas cuantas personas tendrían el derecho o la responsabilidad o la capacidad de comprender, cuando hemos visto a través de estos mensajes que en realidad la palabra de Dios es muy sencilla y necesitamos solamente poner atención, aprenderla y ponerla en práctica. De hecho, considera esto. Si Dios no hubiera querido comunicarse contigo, Él no hubiera dejado una Biblia para poder comunicarse contigo. Tú puedes leerla y puedes comprenderla, solo que necesitas tener apertura. Quiero que observes lo que dice precisamente en el versículo 25 de Santiago capítulo 2. Fíjate lo que dice. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Mira qué impresionante es esto. Él dice que la razón por la cual una persona es bienaventurada, ¿sí?, en las acciones que hace, en lo que emprende, en lo que desarrolla, es porque tiene una relación tan estrecha con la palabra de Dios que la pone
por obra. Ser bienaventurado es algo mucho más que una persona feliz. Ser bienaventurado es mucho más que ser exitoso. Demasiadas personas están buscando el éxito en este mundo. No tienen idea de lo que se están perdiendo. Porque por buscar el éxito están dejando la bienaventuranza. La bienaventuranza es mayor que el éxito en este mundo. La bienaventuranza es que Dios respalde y promueva todo lo que haces. Esto es algo fenomenal. Y si tú quieres vivir bienaventurado, si tan solo quieres que Dios esté respaldando cada acción que hagas, cada pensamiento que tengas, cada decisión que tomes, tú necesitas y yo necesito entregarnos más a aprender la palabra de Dios. La realidad es que hay muchas cosas que aprender en la vida. Casi cada anuncio de YouTube es interrumpido, casi cada video de YouTube es interrumpido por un anuncio de alguien que te quiere enseñar a hacer algo. Te quieren enseñar a leer más rápido, o a hacer inversiones en la bolsa de valores, o a reparar artículos domésticos, o a hacer muebles de madera. Te quieren enseñar a desarrollar videojuegos, o a tocar un instrumento, a hacer doblaje de voz, o a vivir como reyes trabajando medio tiempo. Hoy todo el mundo quiere enseñarte. La verdad es que no hay ausencia de maestros. Y es bueno aprender. Es bueno aprender manualidades, o es bueno aprender un oficio, es bueno aprender a defender argumentos, o es bueno aprender a programar sistemas computacionales. Hay muchas cosas que son muy buenas aprender, pero tienes que pensar que en esta vida tú no eres capaz de aprender todas las cosas todo el tiempo. No somos capaces, no fuimos diseñados para aprender todo en esta vida. Hay cosas que simple y sencillamente no podemos aprender o no tenemos la suficiente tiempo para hacerlo. Necesitamos ser inteligentes en las cosas que nosotros queremos aprender. Necesitamos ser eficientes y tener criterio para decidir qué cosas valen la pena aprender. Mucho tiene que ver con las prioridades. Estuvimos hablando acerca de cómo tomar decisiones en tiempos difíciles. Y cuando se trataba de eso, tendríamos que evaluar y priorizar qué es lo que de veras necesitamos aprender y en qué momento es oportuno hacerlo. Quizá tú quieres aprender a dibujar y está bien. Tú sientes que esto es algo que se te da, tú sientes que esto te da tranquilidad o que te da reposo, que te da calma, que te distrae, que tienes algo de habilidad y necesitas que alguien que ya esté más experimentado te enseñe cómo dibujar. Eso es muy bien. Pero probablemente en este momento de tu vida, que estás emprendiendo un nuevo negocio, necesitas más que alguien te enseñe cómo emprender un nuevo negocio a aprender a dibujar. Espero explicarme. Se trata de establecer prioridades porque tenemos que saber qué cosas valen la pena aprender en este momento y qué cosas valdrían la pena aprender después y qué cosas no valen la pena aprender. Dependiendo de tu vida, de tu estilo de vida, dependiendo de tus objetivos en la vida, habrá cosas que valen la pena aprender y cosas que no valen la pena aprender. Pero si pudiera decirte una cosa que independientemente de las circunstancias, independiente en qué parte de tu vida estés, independientemente de cualquier situación en la que tú te encuentres, vale la pena aprender una sola cosa que vale la pena aprender para todas las circunstancias, yo te diría que vale la pena aprender la palabra de Dios. Vale la pena aprender la Biblia, porque aquí claramente lo dice, si alguien, aparte de aprenderlo, lo pone en práctica, entonces serás bienaventurado en todo lo demás. Y conforme vayamos avanzando en el libro de Santiago, nos daremos cuenta tan tremendo poder y tan tremenda eficacia es aprender las instrucciones que la Biblia nos enseña. Entonces, el día de hoy quisiera decirte primero unos argumentos de por qué vale la pena aprender la palabra de Dios y luego te diré cómo aprender la palabra de Dios. Ahora, ojo, esto no solamente si quieres aprender la palabra de Dios, esto en realidad se aplica a todo en la vida. Todo lo que necesites aprender, todo lo que necesites aprender en cualquier circunstancia, tú comprenderás mejor, lo aprenderás mejor si sigues las instrucciones de Santiago. Pero antes de decirte las instrucciones de Santiago, te diré por qué vale la pena, aprender de la palabra de Dios. Mira, nos quedamos la semana pasada, leímos el versículo 17 y 18 de este primer capítulo. Me adelanté hasta el 25, pero es para que entendamos el valor que tiene la palabra de Dios. Y quiero que observes allí en el 17 y 18 nuevamente lo que Santiago enseña y cómo está en relación a aprender la palabra de Dios. Dice, toda buena dádiva
y todo don perfecto que desciende de lo alto, perdón, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Lo primero que quiero que observes, está en mayúsculas, es que la palabra de Dios es un regalo, es una dádiva. Imagínate nada más esto. Es un regalo. Dios estaba pensando, ¿qué puede regalarte a ti? Él puede regalarte muchas cosas. Tiene un poder infinito, tiene recursos infinitos, tiene un amor infinito y Él puede regalarte muchas cosas. Y una de las cosas que Él te ha regalado es la palabra de Dios. Es un regalo de Dios hacia nosotros. Si nosotros solamente tomamos la palabra de Dios como algo pasajero, como algo insignificante, como algo que no tiene valor, estamos nosotros despreciando un gran regalo. Ahora dice, toda buena dádiva y todo don perfecto. Dios no solamente te da esta dádiva, sino que esto es perfecto porque no tiene errores. Yo sé que hay muchas personas que piensan que la Biblia tiene errores y quizá podamos contestar algunos de esos errores si tú escribes a iglesiadezacatecas@gmail.com. Tú escribe allí los errores que tú crees que la Biblia tiene en iglesiadezacatecas@gmail.com o ponlo en los comentarios en nuestra página de Facebook o en nuestro canal de YouTube, que tendremos todos los miércoles una oportunidad para seguir contestando preguntas y podrían ser los errores que tú piensas que podría tener la palabra de Dios. Pero déjame decirte, la realidad es que la palabra de Dios es perfecta, es completa, no tiene errores. Además es perfecta para ti. Es perfecta para tu circunstancia. Es perfecto para tus pensamientos. Es perfecto para tus necesidades. Dios quiere darte un regalo que es perfecto para ti, para que tú puedas de ahí sacar, obtener, tener la sabiduría que necesitas para evitar problemas o para solucionar los problemas que ya tienes. Luego dice acerca de Dios que nos da esto y que buen regalo, que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. ¿No? Lo que significa es que este tema relacionado con la palabra de Dios es que puedes confiar en ella. Mira, muchas veces nosotros desconfiamos de las personas porque dicen una cosa a un principio y luego dicen otra cosa después y luego se desdicen y no hay manera alguna de poder confiar en ellas porque sabemos que pueden equivocarse. Pero ¿crees que Dios se equivoca? ¿Crees que Dios dice una cosa y luego se desdice? Por supuesto que no. No hay mudanza ni sombra de variación, no varía. Lo que Dios está diciendo es algo que es confiable, es estable, es firme. Tú puedes fundar tu casa, tú puedes fundar tu vida en la firmeza de la palabra de Dios. Y luego dice que nos engendra. Nos engendra, es decir, que nos da vida, produce cosas en nosotros, produce paz, produce templanza, produce benignidad, produce cambio, produce transformación, produce cosas. La palabra de Dios no es estéril. Tú puedes leer cientos de libros y lo único que van a producir en ti es más inteligencia o más conocimiento o más capacidades técnicas, pero la palabra de Dios es viva y eficaz y es mucho más grande que cualquier otro libro. Necesitamos la palabra de Dios porque engendra en nosotros lo que los libros no pueden engendrar. Es el cambio, en la transformación, en el corazón, en el espíritu, en el alma. Todos los demás libros actúan aquí, en la mente, ¿sí? O en nuestros hábitos. Pero la palabra de Dios cambia y transforma desde adentro. Luego dice que esta palabra es palabra de verdad. No es mentira, no es de confusión, ¿sí? No es de oscuridad, no es de dificultad, es palabra de verdad. Nunca te va a mentir. A veces nos explica tanto la verdad que a veces nos humilla por ser tan franco. Eso es la palabra de Dios, es un regalo de Dios para ti. Es algo que necesitamos aprender. Y una vez dicho esto, hay que aprender de la palabra de Dios. No solamente leerla, hay que aprender. Y mira, te digo desde hoy, no está mal leer de corrido, no está mal leer desde Génesis hasta Apocalipsis, no está mal leer grandes extensiones de la palabra de Dios, no está mal leerla así. Es muy interesante y te va a documentar y te va a ayudar, ¿verdad? Se dice que si tú lees 15 minutos diarios, tú podrás terminar la Biblia en menos de un año, ¿sí? Pero tú dices, bueno, yo leo más lento y no avanzo tanto en 15 minutos. Bueno, lee 4 capítulos diarios. Si tú lees 4 capítulos diarios, tú vas a terminar la Biblia en 8 meses. ¿Sí? No hay excusa para no leerla. 4 capítulos diarios son muy pequeños, muchos de ellos. Yo sé que hay algunos más grandes, pero 4 capítulos no son tan extensos. Y tú puedes terminar la Biblia en 8 meses. Es decir,
independientemente del tiempo, sí puedes leer la palabra de Dios, sí puedes tomarlo como lo que es algo valioso que Dios nos ha dejado para que podamos aprender de Él, para que podamos tener la verdad, para que podamos nosotros producir en nuestra vida algo que solamente el poder de Dios tiene en nuestras vidas y por medio de la palabra de Dios. Pero ok, si pueden leer de esto, ¿qué son las recomendaciones que Santiago nos dice? Nos dice que hay tres cosas que tenemos que hacer. La primera cosa la vamos a ver precisamente terminando este versículo 18, entre el 19 y el 21. Y quiero que enfoquemos lo que dice precisamente el versículo 21. Dice, por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. ¿Qué está diciendo? Lo que está diciendo es que la primera cosa que yo debo hacer si yo quiero aprender de la palabra de Dios es recibir con sencillez. Recibiré con sencillez pues todo aquello que la palabra de Dios quiere decirme. Y como insisto, esto aplica para todo tipo de aprendizaje. ¿Quieres aprender a arreglar licuadoras? Necesitas recibir con sencillez todo lo que alguien que tenga experiencia en arreglar licuadoras te puede enseñar. El obstáculo número uno para la falta de aprendizaje es la soberbia. Pensar, pensar que ya lo tienes, pensar que ya lo sabes, pensar que no hay necesidad de que alguien te enseñe. De veras, todo lo que sabemos es porque alguien nos lo ha enseñado. Nos lo enseñaron nuestros padres, nos enseñaron nuestros profesores, nos enseñaron la sociedad. Todo lo que somos, lo que sabemos, nos lo han enseñado. Necesitamos a dejar un poquito la soberbia y empezar a observar que necesitamos ser enseñados y necesitamos recibir la enseñanza. ¿Quieres aprender a ser un experto en karate? Necesitas que alguien te enseñe. Y necesitas recibir con humildad, con sencillez, con mansedumbre lo que tienen por enseñar. Es interesante para mí que cuando dice Santiago, recibir con mansedumbre, la palabra ingerida, utiliza una palabra muy común en la agricultura que tiene que ver con recibir una semilla. Cuando un sembrador sale a sembrar, no siembra en cualquier campo. No, eso es lo que dijo Jesús cuando hablaba de la parábola del sembrador. Él dijo que él tenía una semilla para sembrar, una semilla, no muchas semillas, una semilla. Y luego él nos identifica que esa semilla es la palabra de Dios. Pero que este sembrador empieza a esparcir la semilla en diferentes tipos de campos, en diferentes tipos de tierra. Y de esos 4 tipos de tierra, solamente uno pudo producir fruto. Y cuando tú ves la diferencia entre ese que produjo fruto y los otros 3 que no produjeron fruto, te darás cuenta que la diferencia no estuvo en la semilla ni en el sembrador, que la diferencia estuvo en la tierra. Tenemos que saber recibir la palabra de Dios, así como esa parábola del sembrador nos enseña. Dice que uno cayó en una tierra dura donde no había poder o capacidad de poder penetrar en esa tierra. Y aquella que estaría en una tierra más flojita, pero que no pudo penetrar hasta el fondo, no creó raíz, entonces también fue improductiva, fue infértil. La semilla que da fruto es aquella que recibe la palabra, que recibe la enseñanza y que profundiza en ella y que entonces puede dar fruto. Y lo mismo sucede con todo lo que tú quieres aprender. ¿Quieres aprender a ser buen cocinero? Necesitas recibir las enseñanzas de los que son buenos cocineros antes que tú, ser sencillo, ser humilde, ser manso, ser enseñable. Y entonces tú podrás empezar con un proceso de aprendizaje mucho mejor que aquel que piensa que no necesita que nadie más le enseñe. Tenemos 2 personas. Una persona que tú le estás enseñando cómo ser un buen carpintero, ¿sí? A la otra también. Pero entre los dos, solamente uno se convierte en un buen carpintero. ¿Crees que fue un problema tuyo? ¿Fue problema de la enseñanza? Es posible. Pero lo más seguro es que es problema del alumno. Porque uno sí pudo ser buen carpintero. ¿Me explico? Entonces, necesitamos nosotros evaluar lo que recibimos y tener pues nuestro corazón abierto, así como los granjeros hacen con las semillas. Cuando van a sembrar, lo que hacen es abrir la tierra, hieren la tierra, toman esos discos grandes, ¿verdad? Lo ponen en una yunta de bueyes o lo ponen en un tractor y empiezan a herir la tierra, empiezan a abrirla. Porque una vez abierta la tierra, la semilla puede penetrar. Y lo mismo sucede con la información que tú tienes.
Necesitas recibirla con mansedumbre, la palabra ingerida. Entonces, desde el versículo 19 en adelante nos dice los consejos para poder recibirla de una mejor manera. Y la primera cosa que nos dice es que necesitamos concentración. Tú quieres aprender algo, necesitas evitar la distracción. Necesitas concentrarte, necesitas enfocarte, necesitas poner atención. Eso necesitas. Es muy difícil aprender algo si no pones atención. ¿Qué es lo que dice? Por esto, mis amados hermanos, dice el versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardío para hablar. Pronto para oír y tardío para hablar. ¿Te has fijado que las personas que hablan no escuchan? ¿Has observado que las personas que se la pasan hablando no saben escuchar? ¿No saben aprender? Por alguna razón, Dios ha decidido ponernos una sola boca y dos orejas. Muy probablemente para que podamos escuchar el doble de lo que nosotros hablamos. Si quieres verdaderamente aprender cualquier cosa en la vida, ¿sí? Quieres aprender de tus errores, necesitas escuchar más y necesitas hablar menos. Necesitas poner más atención a las cosas que se te enseñan. Necesitas eliminar el ruido lo más que puedas. Necesitas quitar el videojuego. Necesitas quitar el celular de tu mano. Necesitas concentrarte. Necesitas poner atención. Pero dice más. Dice, tardío para hablar, tardío para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué está diciendo? Que hay elementos emocionales en nuestra vida que pueden impedir un aprendizaje correcto. Y la segunda cosa, aparte de la concentración que necesitamos, es tener serenidad, tener calma. En el proceso de aprendizaje, las emociones son muy importantes. Tú no puedes aprender de la misma manera cuando estás calmado, cuando estás tranquilo, cuando estás relajado, a cuando tú estás molesto, cuando estás enojado, cuando estás preocupado, cuando estás angustiado. No sé si te ha pasado, pero hay personas que se equivocan de una forma terrible y dentro de su equivocación, cuando ellos se dan cuenta, explotan y dicen muchas cosas que luego se arrepienten y no saben cómo controlarse y todo está mal y todo se vuelve confuso en sus mentes y solamente saben explotar. Y cuando tú quieres decirle qué fue lo que se equivocaron, no escuchan. No saben, no, tú les puedes decir con claridad dónde se equivocaron y cómo pueden solucionarlo, pero no escuchan, no saben atender, ¿no? ¿Por qué? Porque no están en calma, no están tranquilos. A veces lo mejor que puedes hacer es dejarlos que se calmen, dejarlos que suelten todo lo que tienen en su mente, todo lo que tienen en su boca, todo lo que tienen en su corazón, que simplemente se desahoguen y cuando están más calmados están más dispuestos a escucharte, más interesados, pero sobre todo van a poner más atención, van a estar más calmados y por lo tanto podrán poner más atención. ¿Cómo estás ahorita en este momento? ¿Cómo estás escuchando tú este mensaje? ¿Estás escuchándolo con calma, con serenidad, con tranquilidad? ¿O estás preocupado, estás angustiado, estás airado, estás enojado con alguien? Estos son paredes emocionales entre el aprendizaje que puedes adquirir en este momento y lo que no vas a poder adquirir, porque te estás tan embotado en esto, tan cerrado, tan preocupado, tan airado, que no te va a dejar aprender. Y lo mismo sucede con todas las cosas en la vida. ¿Quieres aprender a ser un buen escritor? Necesitas que alguien te enseñe los elementos básicos de la escritura. Pero para que alguien te enseñe y tú puedas recibir esos elementos, necesitas estar emocionalmente estable, tranquilo, sin enojarte, sin airarte, aprender, pero relajado. Hay una tercera cosa que nos dice Santiago, y es que tenemos que tener concentración, tenemos que tener calma y tenemos que tener consagración. Cuando estoy hablando de consagración me estoy refiriendo a la disposición que uno tiene de no solamente aprender, sino de poner en práctica todo aquello que se nos enseña. Por eso en el versículo 21 y 22 dice, por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, mas sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Necesitamos tener la disposición, la consagración, a poner en práctica aquello que se nos está siendo enseñado. Cuando Santiago está aquí hablando acerca de la palabra de Dios, nos está diciendo que no debemos ir a la Biblia solo para adquirir conocimiento,
solo para saber cosas, solo para saber conocer nombres o saber de lugares o saber de cosas que se hicieron o que no se hicieron, de los errores de alguien o de los aciertos de alguien, sino que debemos hacerlo para nosotros mismos dejar la inmundicia y la malicia que tenemos en el corazón. O sea, ¿qué clase de transformación va a ser alguien que va a la Biblia solo para documentarse, solo para poder contradecir a alguien? No, tienes que ir a la Biblia con la intención de que la palabra de Dios te transforme, de que Él te haga mejor persona, de que te haga el tipo de persona que Dios quiere que tú seas. Por eso no solamente tenemos que ser oidores, tenemos que ser hacedores de la palabra. ¿Qué pasa si tú vas a una clase, si tú estás en la universidad y tú estás en las clases de la universidad y solamente te vuelves un oidor, sin ser hacedor? ¿Crees que de verdad vas a merecer un título universitario? Por supuesto que no. Necesitamos ser hacedores de la palabra de Dios y para todas las cosas necesitamos ser hacedores. ¿Quieres ser el mejor chef de México? Necesitas que aprender y necesitas aprender con concentración, con mucha atención, con calma, emocionalmente estable, pero también dispuesto a aprender y a poner en práctica todos aquellos secretos, todos aquellos tips, todos aquellos elementos que los mejores chefs de México te están enseñando. Bonita manera de aprender es aquella persona que piensa que aún teniendo lo mejor de lo mejor enseñándole, no necesita poner en práctica lo aprendido. Necesitamos poner en práctica y tener esta disposición de poner en práctica lo que aprendemos. Entonces, la primera cosa que Santiago nos dice es que debemos recibir la enseñanza. La segunda cosa que nos dice Santiago se encuentra en el versículo 23 y 24. Inmediatamente después de donde terminamos. Terminamos en el 22, vamos a seguir el 23 y 24. Dice, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó qué tal era. Primero debo recibir la palabra de Dios con sencillez. Debo reflejarme ahora con honestidad. Debo poner un reflejo en mi vida, de donde nosotros podemos sacar el mejor provecho de la enseñanza. Primero, Santiago habla de la palabra de Dios como si fuera una semilla que tiene que ser sembrada en el corazón. Y ahora nos dice que es como considerarse en un espejo. Tenemos que hacer un proceso de reflexión de nosotros mismos. Es de donde sacamos la palabra reflexión, de reflejarse en un espejo. Entonces, con este proceso de reflexión donde nosotros nos reflejamos, podemos encontrar el mayor provecho del proceso del aprendizaje. Es aquí donde nosotros podemos aprender de los errores de otras personas, o de los aciertos de otras personas, o de nuestros propios errores, o de nuestras propias limitaciones, de nuestras propias necesidades, de nuestras propias dificultades, de nuestros obstáculos, de nuestros aciertos en la vida, de las cosas que sí salieron bien, de los éxitos. ¿Cómo aprender de esto? Necesitas un proceso de reflexión. Y para hacer ese proceso de reflexión hay que reflejarse en ello para tener y sacar la mayor de las experiencias y el mejor de los provechos. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Qué pude haber hecho de una manera distinta? ¿Cuáles pudieron haber sido los resultados si hubiera tomado esta decisión en este momento o en este otro momento? ¿Cómo pudo haber esto impactado en la vida de mi familia, en mi salud? ¿Cómo pudo haber esto hecho una revolución en mi área de trabajo o una revolución en nuestra manera de relacionarnos con nuestros compañeros de trabajo, con mi esposa, con mis hijos? ¿Cómo podemos nosotros aprender de esas cosas? Necesitamos reflejarnos en un espejo. Hacer un proceso de reflexión. Eso es lo que sucede cuando nosotros nos levantamos en la mañana. Tarde o temprano vamos a llegar a un espejo y nos vamos a ver. Y el espejo tiene el propósito de decirnos cuáles son nuestras imperfecciones. Si tenemos lagaña en los ojos, si tenemos un almohadazo en algún cachete, si tenemos algún pelo mal acomodado, si tenemos algún tono en la piel que refleje que necesitamos dormir más tiempo o que estamos enfermos. De alguna forma, el espejo nos dice tal cual somos.
Aún si tú crees que tú estás bien, que tú te sientes bien, pero si tú ves que tus ojos están color amarillo, algo está sucediendo. El problema con el que no aprende es lo que dice aquí Santiago, que el hombre normalmente ve en el espejo y luego se olvida de lo que vio. Es como si tú ves todas tus imperfecciones y no haces nada. Generalmente cuando nos vemos en un espejo es para cuando observamos que algo está mal acomodado, o está mal peinado, está mal, de alguna forma está mal algo en nuestra vida, lo tratamos de arreglar. Nos lavamos la cara, nos limpiamos los ojos, ¿verdad? Nos acomodamos el cabello, empieza un proceso de hojalatería y pintura en el rostro para poder arreglar una imperfección o para disminuir esa imperfección. Pero el problema con las personas que no aprenden de sus malos pasos o que no aprendemos de las dificultades que hemos tenido en la vida es que no hacemos este ejercicio de reflexión. No nos miramos en el espejo y no observamos. Y si observamos y vemos lo que hicimos mal o dónde se pudo haber arreglado, nos vamos y nos olvidamos de lo que habíamos visto en el espejo. Y lo que dice Santiago es no. Si usted quiere verdaderamente aprender en toda esta confusión de tantas cosas que tiene que hacer, o en tanta dificultad, o en tanto enorme obstáculo en su vida, usted necesita primero recibir con sencillez y luego reflejarse con honestidad. ¿Por qué con honestidad? Bueno, porque un espejo está hecho para que usted se vea a sí mismo, no para que usted vea al vecino, no para que usted vea al de enfrente. Conforme vayamos avanzando sobre nuestras enseñanzas de Santiago, usted observará cosas cada vez más personales. Y no es para que usted diga, ah, sí, yo conozco a alguien así. Ah, sí, cómo no. Seguramente estarás hablando de mi vecino. Por supuesto. Mis hijos son así, así como tú dices. No, es para que usted se refleje en la palabra de Dios personalmente y que usted vea personalmente cómo es usted, más allá de si su vecino, sus hijos, su esposa, sus sobrinos son así. Entonces, refléjese con honestidad. Y en este sentido, él nos da 3 recomendaciones. ¿Cómo hacer este proceso de reflexión? Lo primero que nosotros tenemos que hacer, se va a ver, bueno, todo se va a ver en el versículo 25, pero quiero que vea las palabras en mayúsculas de manera importante. Dice, mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Eso lo vimos ya al principio, pero quiero que enfoques tus ojos en las letras en mayúscula. Mirado atentamente. La primera recomendación es mirar. Debemos observar la situación. Debemos observar el pizarrón. Necesitamos observar cómo esa persona está desarmando ese aparato. Necesitamos observar. Necesitamos poner nuestra atención, nuestro foco en la situación, en el aprendizaje de donde lo vamos a sacar. Luego dice allí atentamente. O sea, esta observación no es casual. Por eso digo que tiene que quitar el celular de su mano, porque mientras usted está mirando allí la pantalla de lo que yo estoy enseñándole y usted está pasando en su teléfono celular todas las imágenes de Insta que está viendo, ¿verdad? Los TikToks que están llegando nuevos, usted no está aprendiendo. Usted está tratando de aparentar que está viendo el video y está viendo otras cosas como si fuera usted multitareas. Pero nuestro cerebro está hecho para aprender solo aquello en el que miramos atentamente, en lo que enfocamos. Esa es la razón por la cual hay cosas que no se nos olvidan jamás, porque los miramos con tanta atención que podemos recordarlos fácilmente. Esa palabra mirar fue escrita en griego por Santiago. Usted sabe que Santiago no escribió en español, escribió en griego. Y cuando él utiliza la palabra mirar, allí mirando, en griego, escribió una palabra que de donde nosotros sacamos nuestra palabra telescopio. ¿Sí? Es escopo, así se dice, mirar, escopo. Y de ahí nosotros sacamos nuestra palabra telescopio o microscopio. ¿Sí? Y estos elementos, estos artefactos, sirven para mirar con mucha atención detalles que no se pueden ver en la generalidad. Un telescopio sirve para ver aquellas cosas que no puedes ver en toda la inmensidad del universo. Un microscopio está hecho para ver con detalle, con precisión, aquello que no puedes ver a simple vista, y así es la palabra de Dios. Usted necesita avanzar a leer la palabra de Dios, pero si quiere aprenderla verdaderamente,
va a necesitar que reducir su longitud de lectura a algo más pequeño, para que pueda leer con atención, que pueda mirar atentamente, que pueda enfocarse con más precisión en las palabras, en los párrafos, en las frases. Insisto, no está mal leerla de corrido y avanzar mucho, no está mal. Eso sirve para conocer, para documentarse, para poder relacionarse, para poder tener con mayor interés o prontitud muchos conceptos de la Biblia. Pero para aprender la palabra de Dios necesita reducir la longitud de lo que usted lee, porque lo que necesita usted es mirar con atención. Y para mirar con atención va a ser mejor si lo hace en porciones pequeñas. Y lo mismo va a suceder cuando usted quiera ser un buen biólogo. Usted va a necesitar mirar con atención diferencias significativas entre los animales y los vegetales, por ejemplo. ¿Sí? Si usted quiere ser un buen agricultor, usted necesita aprender de lo que un buen agricultor hace y mirar con atención cuál es su proceso de siembra. ¿Cómo es cómo lo hace? ¿Qué tipo de semilla escoge? En qué momento sale a sembrar? ¿Cuál es el horario que utiliza? ¿Dónde la pone? ¿Dónde pone la semilla? Y cuando se trata de esperar a la cosecha, ¿qué hace en ese proceso? ¿Cómo deshierva? ¿Cómo libera la tierra? Y cuando ya está cosechando, ¿en qué momento se cosecha? ¿Sí? ¿Cuáles son las semillas que ya dieron fruto suficiente? ¿Cuáles son los frutos que ya están maduros, listos para arrancar? ¿Cómo se arranca? ¿Cómo se hace esto sin dañar la planta, sin dañar la tierra? Usted tiene que mirar con atención cada parte del proceso para que usted pueda aprender. Porque si usted no mira con atención, usted no podrá aprender. ¿De acuerdo? Entonces, hace este ejercicio de reflexión mirando atentamente. Pero amigos dice, mirando atentamente en la perfecta ley que es la de la libertad, y dice, y perseverando en ella, lo que nos está diciendo es el segundo consejo, que es meditar. Necesita mirar y necesita meditar, necesita reflexionar, pensar, considerar. ¿Cómo es que esto que está haciendo, usted está aprendiendo, le afecta en su vida, o le impacta en su vida, o le ayuda en su vida, o le dificulta en la vida? ¿Cómo es que esta pieza que el mecánico que le está enseñando a usted a arreglar un auto, ¿sí? Toma esta pieza y la gira en cierto sentido las manecillas del reloj y está en cierta dimensión, en cierta posición, junto con otras estructuras? Usted necesita dimensionar, meditar sobre por qué las cosas son hechas así, de tal forma que le pueda usted sacar el mejor de los provechos. Necesitamos, cuando se trata de la palabra de Dios y queremos aprenderla, necesitamos meditar en ella, mirarla, pero meditar en ella. El asunto es que cuando nosotros hablamos de meditación, casi siempre pensamos en lo que se nos enseña de una meditación oriental, así trascendental. Sentarnos en un lugar cómodo, poner las rodillas, las piernas en una posición de loto, poner las manos sobre las rodillas, estar con la espalda erguida, cerrar los ojos, respirar profundamente y vaciar la mente. Dejarla en blanco, en ceros. Bueno, probablemente así sea la meditación oriental, pero la meditación bíblica no es nada parecido a eso. Nada. La meditación bíblica no es dejar la mente en blanco, no es vaciar la mente. La meditación bíblica es llenar la mente. No es dejarla en blanco, es llenarla de la escritura, es estar pensando en ella, considerando lo que está diciendo, no nada más yéndonos a la superficie, no nada más diciendo, ok, aquí dice perseverar, pero ¿qué significa perseverar? Necesitamos nosotros meditar en el impacto que ese aprendizaje de la palabra de Dios nos está dando. ¿Cuáles son las partes fuertes, las partes débiles, los bemoles, las grandes enseñanzas? Todo esto necesitamos meditarla. Yo sé que se escucha como muy complejo, pero en realidad no lo es. No lo es. Necesitamos nada más acostumbrarnos a mirar con atención y a pensar un poco sobre lo que estamos mirando.
Tú dices, es que yo no puedo meditar, a mí no se me da estar meditando y pensando y reflexionando sobre lo que estoy aprendiendo. Bueno, yo te preguntaría, ¿sabes preocuparte? ¿Sabes preocuparte? ¿Alguno de ustedes que me está escuchando sabe preocuparse? Porque preocuparse no es otra cosa más que tener un pensamiento en la mente una y otra vez. Constantemente estar pensando en eso que te está preocupando, estás pensando constantemente en él y lo ves de un lado y lo ves del otro y lo ves por arriba y lo ves por abajo y lo ves de diferentes formas. Nada más estás pensando en ello, en ello, en ello, en ello y te estás preocupando. Estás llenando tu mente. Estás meditando, reflexionando en esa situación, en ese problema, en esa complejidad, en ese obstáculo, y te está preocupando. Bueno, si sabes preocuparte, entonces sí sabes meditar. La diferencia es que en lo que te preocupa estás meditando en cosas que te están haciendo daño, y cuando estás meditando de la forma bíblica es porque te estás enfocando en cosas que te van a hacer bien. Entonces, no pienses que es complicado, es nada más mirar y pensar, reflexionar cómo esto impacta en mi vida, cómo esto me va a ayudar o cómo esto puede ser evitado. Mirar, meditar, pero dice más Santiago. Dice que debemos perseverar en ella, no siendo oidor olvidadizo. No siendo oidor olvidadizo. Lo que nos está diciendo es que necesitamos memorizar. Hay cosas que necesitamos memorizar. Hay cosas que necesitamos nosotros reflexionar, pero para aprender de forma que podamos memorizarlo. Saber que si yo hago esto, va a salir mal. ¿Por qué? Porque ya salió mal. Porque ya aprendí de mis errores, observé que si yo lo hacía de esta forma, entonces iba a salir mal. No veo por qué tenga que salir bien. He aprendido, he memorizado que esa no es la manera de hacerlo. Ahora voy a intentar otra cosa. Hay cosas que tú puedes memorizar. En la palabra de Dios necesitas tú llenarla y aprenderla de forma que tú puedas memorizarla. Ahora, ojo, yo no estoy diciendo que tienes que memorizar todo lo que lees. No vas a memorizar todo lo que lees. No puedes memorizar todo lo que lees. Nadie espera que tú memorices todo lo que lees. Nadie lo espera. Yo no lo espero. Y no deberías tú esperarlo tampoco de ti mismo. No puedes esperar leer y aprenderlo todo y memorizarlo todo en una sola sentada. Pero sí puedes tú memorizar ciertos elementos, ciertas enseñanzas o ciertos pasajes, ciertas frases, cierta aplicación mayor. Hay un pasaje en las Escrituras que es bastante amplio, que es bastante largo, donde Jesús se muestra ante sus discípulos y les dice una frase muy sencilla, les dice, no tengan miedo. Son como 15 versículos, quizá más, 20, 25 versículos. Tú lo puedes leer. Pero probablemente de esos 15, 20, 25 versículos, memoriza esto. No tengas miedo. ¿Está difícil? Por supuesto que no. Pero cuando tú dices, es que yo leo y no se me pega nada, es que yo leo y no me acuerdo es porque no estás, o una de dos, no estás recibiendo la palabra de Dios de la manera correcta, no estás concentrado, no estás en calma, no estás dispuesto a cambiar, no estás consagrado, o no estás reflexionando en la palabra de Dios, no estás reflejándote con honestidad, no estás mirando atentamente, no estás meditando en ella y no estás memorizando. No se trata que no eres, mira, tú eres capaz de memorizar muchas cosas. Esa es la razón por la cual toda esta generación que vivió sin teléfono celular, sino con teléfono de casa, sí, efectivamente, hay una generación que vivió sin teléfono de celular. Yo sé que te sorprende, pero así fue, ¿sí? Pero en aquella generación que nada más tenían teléfonos de casa, tú eras capaz de aprenderte el número telefónico de tu casa y el de tus tíos, el de tus tías, el de tus abuelos, ¿sí? Era mucho más sencillo aprenderte el número telefónico de la escuela, del doctor. Y todas esas números telefónicos diferentes, con diferentes numeraciones, cabían en tu mente. Ahora que todo está en un teléfono celular, que está agendado allí, que no hay necesidad, lo digo entre comillas, no hay necesidad de aprenderse números telefónicos, no te acuerdas ni del número telefónico de tu esposo. La mente es un músculo
que necesita, bueno, no es un músculo, ¿verdad? Literalmente hablando, pero es como un músculo. Necesita ejercitarse constantemente. Y cuando tú lo ejercitas constantemente y empiezas a memorizar pequeños detalles, como el de no tengas miedo, ¿sí? Pequeños detalles, verás que cada vez es más fácil aprenderlo, que cada vez es más fácil memorizar extensiones más largas de contenido. Y lo mismo va a suceder contigo si quieres aprender a ser un buen cantante. Si quieres aprender a ser un buen cantante, necesitas mirar con detalle los detalles que te está diciendo el maestro de canto. Necesitas meditar en el impacto que eso va a suceder en toda tu capacidad pulmonar, en todo este ejercicio que haces en el diafragma para poder alcanzar notas altas. Y cuando te llegue una canción, vas a recordar que en tu enseñanza te dijeron que para alcanzar este tipo de tono de voz, de nota, tú necesitas entonces respirar previamente de cierta forma, poner fuerza en tu diafragma y expulsarlo con cierta técnica para que entonces puedas lograr esa nota sin estar desafinando. Hay cosas que necesitas memorizar. Si tú quieres ser un buen veterinario, muy probablemente no te vas a memorizar todo el curso de veterinaria, pero va a haber elementos que te van a ayudar. Vas a ver las células animales y cómo se comportan en comparación a las células vegetales. Básico, básico para los veterinarios. Y tener que aprender cómo es como el proceso digestivo o las infecciones que tiene un perro no son las mismas que las del gato, que no son las mismas que las de los pájaros, que no son las mismas de las de los peces o los hurones o algunos otros mamíferos. No puedes aprenderte todo, no puedes memorizarlo todo, pero si memorizas cosas principales, enseñanzas cruciales, tú vas a ser un buen veterinario. Todo proceso de aprendizaje requiere que ejercites la memoria, ¿sí? No, para eso es muy recomendable tomar notas. Muy recomendable tomar notas porque nosotros no solamente aprendemos de lo que vemos, ¿sí? Aprendemos también de lo que escribimos. Cuando nosotros escribimos, ponemos de alguna forma más claridad en todas aquellas cosas en la mente. ¿Te ha pasado que a veces tienes muchísimas cosas en la mente y no sabes cómo expresarlas? Sabes que lo sabes, pero no puedes encontrar las palabras correctas para decirlas, para poder informarlo de una manera clara, llana, que pueda ser entendible por otros. Pero si tú haces el ejercicio de que todo eso que estás en la mente, escribirlo, empezarás a notar que entonces tus ideas se ponen más en orden y podrás evitar dificultades de comunicación. Y lo mismo sucede cuando tú tratas de aprender algo nuevo. ¿Quieres aprender a ser un buen electricista? Necesitas mirar cómo lo hacen los electricistas, poner atención en ello. Necesitas meditar en cómo es como estos elementos, estos cátodos, estos ánodos, estos terminales están puestas, cómo es que si los ponen de manera diferente puedes llevarte a un toque, una descarga eléctrica, cómo eso impacta en la vida de una familia o inclusive en la estructura de una casa y memorizar tal y cual se deben hacer las instalaciones eléctricas. A lo mejor dibujarlas, hacer un diagrama para que entonces esto pueda ser mucho más claro en tu mente y no olvidarlo cuando ya lleves 10 años de electricista y vuelvas otra vez a tener un problema similar al de 10 años atrás. Necesitas memorizar. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos hizo una vez un estudio donde demostró que el 95% de lo que tú escuchas se te va a olvidar a las 72 horas. Imagínate eso. 95% de lo que tú escuchas se te va a olvidar en 72 horas. Yo subo estos videos los domingos. Eso significa que para el miércoles ya habrás olvidado el 95% de lo que tú estás escuchando ahorita. Eso no es nada alentador para mí. Pero tú puedes aprender más de estos videos si tú tienes una libreta en la mano, si tú tienes un lápiz en la otra mano y tú puedes empezar a escribir. Y tú puedes, con toda la concentración, con toda la calma, con toda la disposición, la consagración, miras, meditas en lo que estoy diciendo y memorizas palabras como las que dice Santiago aquí en el versículo 25 no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra.
Y eso me lleva precisamente al tercer punto, del cual Santiago está expresando que tenemos que hacer en un proceso de aprendizaje. ¿Quieres aprender de veras? ¿Quieres de veras ser un buen pintor? Tú necesitas recibir la enseñanza, necesitas reflexionar en la enseñanza, pero sobre todo necesitas responder con prontitud a la enseñanza. Dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este tal, el que es hacedor, será bienaventurado en su hecho. Solo las cosas que podemos nosotros hacer son las cosas que de veras hemos aprendido. Esa es la razón por la cual tú y yo somos muy buenos en sumar, más o menos buenos en restar y multiplicar y casi malos en dividir. Pero podemos saber que cuando vamos y pedimos un kilo de jitomate que cuesta 10 pesos, en el ejemplo, podemos también pedir 1,5 kilos y sabemos lo que es una fracción. Y ni siquiera necesitamos preguntarle al que nos atiende cuánto va a ser si sabemos que 1 kilo cuesta 10 pesos, cuánto sería 1,5 kilos. No necesitamos preguntarle porque sabemos fracciones, porque la ponemos en práctica. Cuando la vemos en una libreta y vemos allí la suma de fracciones, probablemente no las recordemos tan fácilmente. Porque solamente lo que hacemos es lo que podemos decir que verdaderamente hemos aprendido. Mira, yo no sé si tú sabes esto, pero antes de que Arnold Schwarzenegger fuera famoso en las películas como Terminator, o que fuera famoso en la política como el Gobernator, él fue Mr. Mundo, varias ocasiones, algunas de ellas seguidas, ¿sí? Y durante ese trayecto él hizo un libro donde explicaba la composición de los músculos en cada ejercicio, cómo se ganaba masa muscular, cómo se reducía la grasa corporal, cómo hacer ciertos tipos de ejercicios para cierto tipo de avance, cómo avanzar en la composición muscular de una persona y que pudiera seguir los pasos de él en el físico-constructivismo. Lo dije bien. Él hizo este libro. Digamos que tú no me quieres decir gordo a mí, pero me regalas el libro. No me lo quieres decir, pero tú dices, me caes bien, te voy a regalar el libro de Arnold Schwarzenegger. Y 6 meses después nos encontramos y me preguntas, oye, ¿qué te pareció el libro? Y yo te digo, fascinante. Es el mejor libro que he visto en toda mi vida. Lo he leído completo como 7 ocasiones y me lo he devorado de una forma impresionante. En cada tiempo que tengo lo leo. Y cuando estoy en una sala de espera lo leo. Y cuando no tengo nada que hacer lo leo. He subrayado las partes más importantes de cada tema. En cada capítulo tú puedes observar, disculpa que lo haya hecho, pero puse notas y puse rayones en todos lados. De hecho, puse con colores los segmentos más importantes, los que tienen que ver con músculos de color azul, los que tienen que ver con respiración de color blanco, de color gris, los que tienen que ver con los músculos del pecho hacia arriba de color azul, los que tienen que ver con los músculos de las extremidades de color café. Tengo identificado con claridad cada aspecto de ese libro. Además, pregúntame, porque me he grabado de memoria muchísimo del libro. Palabras completas, textos completos, con comas, con puntos, con acentos, con diagonales. Me lo conozco a pie, yo creo que me he vuelto el mejor conocedor del libro de Arnold Schwarzenegger. Pero la pregunta es, ¿y te aprovechó? ¿Qué aprovecha entonces? ¿Qué provecho hay en leer la palabra de Dios y mirarla con atención, meditarla en ella, subrayarla, poner notas, segmentarla por colores, escucharla en un video de YouTube, meterse a Facebook y conocerla, escucharla mes tras mes, domingo tras domingo, si no la pones por obra? ¿Qué provecho hay? Pero si tú después de los 6 meses, tú ves y mi estructura corporal es diferente, ni siquiera necesitas preguntarme qué me pareció el libro.
Y lo mismo sucederá contigo cuando empiezas a leer la palabra de Dios y empieces a ponerla en práctica. Las personas se van a dar cuenta y ni siquiera te van a preguntar si estás leyendo la Biblia, porque se va a notar. Y lo mismo va a suceder contigo. Si quieres aprender a natación, si no la pones en práctica, ¿qué importa? ¿Qué importa toda la teoría de la natación? ¿Qué importa que hayas aprendido de todos los videos tutoriales de Michael Phelps? ¿Qué importa que hayas ido a un lugar de natación y hayas observado cómo es como los instructores están desarrollando a las personas? ¿Qué importa si tú no estás nadando? Necesitamos responder a la enseñanza. Eso es lo que verdaderamente aprendemos, lo que de veras podemos decir, he aprendido esto, es lo que hago. Por eso Santiago nos dice que no debemos ser tan solo oidores, sino también hacedores de la obra. Porque el que hace lo que aprende de la palabra de Dios, este tal es el que es bienaventurado en sus hechos. Y lo mismo va a suceder contigo. Si tú quieres aprender albañilería, no vas a aprenderlo hasta que te pongas a hacerlo. Es importante aprender, tener conocimiento, tener que alguien te siga. Sí, es muy importante, porque una vez leí una frase que decía que no hay nada más que peligroso que un ignorante con iniciativa. No hay nada más peligroso que un ignorante con iniciativa. Mucha gente que está dispuesta a hacer cosas, pero que no quiere aprenderlas primero. Mucha gente está dispuesta a poner en práctica cosas que no conoce bien ni la técnica, ni la forma, ni la adecuada forma de abordar eso que quiere hacer. Y empieza a ser peligroso para él o para todos los demás. ¿Quieres aprender los elementos de fundición? O sea, ¿cómo puedes tú ser un buen herrero? Necesitas cosas que aprender primero antes de agarrar el primer martillo y la primera barra de hierro. Necesitas cosas que aprender. Entonces, nada es más peligroso que un ignorante con iniciativa. Así que necesitamos aprender, recibir la enseñanza, reflejarnos en la enseñanza y responder a la enseñanza. ¿Sí? Necesitamos recibir con mansedumbre, con sencillez, reflejarnos con honestidad y responder con prontitud. Solo aquellas cosas con las que hacemos son las que de verdad aprendemos. Y por eso Santiago nos dice 3 ejemplos de cosas que una persona que está en constante contacto con la palabra y que está queriendo aprenderla, se observa. No son las únicas porque obviamente Santiago sigue tocando estos 3 temas en el resto del libro, pero te los voy a decir de una manera breve. Versículo 26, nos quedamos en el 25, es 26 el que sigue. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, la religión del tal es vana. Cuando tú empiezas a aprender la palabra de Dios, empiezas a observar cambios. Y uno de esos cambios es que tu lengua se ordena. Dejas de ser más criticón, dejas de ser más juicioso, dejas de ser chismoso, ¿sí? Porque la palabra de Dios tiene esa transformación desde adentro. Y como la lengua solamente deja escapar aquello que hay en abundancia del corazón, la lengua solamente deja escapar lo que hay en abundancia del corazón. Cuando el corazón es transformado por la palabra de Dios, la lengua se ordena, se limita, ¿sí? Se cambia. Su forma de hablar, su forma de expresarse, las cosas que dice, empiezan a cambiar. De una persona que es vil en su manera de hablar, empieza a hablar de manera modesta. De una persona que es mentirosa o que es chismosa, empieza a hablar de forma adecuada, empieza a ser limitada. De una persona que tiene vicios en la forma de hablar, empiezan a ordenarse. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios transforma. Luego nos da otro ejemplo, nos dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en este mundo. Nos da un segundo ejemplo, una persona que está en contacto con la palabra de Dios, está aprendiendo, de verdad está aprendiendo. No está leyendo, está aprendiendo la palabra de Dios, es porque su corazón se vuelve generoso. Empieza a considerar las necesidades de otras personas como los huérfanos y las viudas. Y en ese tiempo no había asistencia social.
Ahorita muy probablemente lo mejor que te pueda pasar, según en tu mente, es quedarte viuda. Dices, ojalá y me quedara viuda, ¿verdad? Es lo mejor que me puede pasar. Pero en aquellos tiempos no. Una viuda era una persona casi completamente desesperanzada. ¿Sí? Si no tenía quien, familiares que le sostengan, había muy pocos trabajos que eran otorgados a las mujeres, y más en una edad avanzada, como las viudas. Había una forma muy miserable de subsistir, y lo mismo sucedía con los huérfanos. ¿Sí? Las familias en aquellos años eran tan grandes que muy pocas de ellas estaban intentando adoptar a alguien. Ahora las familias son tan pequeñas, pero de cualquier manera siguen sin adoptar a alguien. Entonces, la persona que está en constante aprendizaje de la palabra de Dios empezará a notar que hay un corazón mucho más generoso, que empieza a observar las necesidades de otras personas más allá de las propias. Y un ejemplo que nos dice Santiago es de cómo ellos en aquellas circunstancias empezaban a visitar a los huérfanos y a tener cuidado de las viudas. Hay un tercer ejemplo que nos dice en ese mismo versículo 27, porque allí es donde termina el capítulo 21, dice que visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en este mundo. Es decir, nos está hablando de un alma más purificada, sin mancha en este mundo. Empiezas a ordenar tu vida, empiezas a quitar, como dijo en el versículo 22, la inmundicia y la malicia de tu existencia, y empiezan a ordenarse tus pasos, tu casa, tu trabajo, tu economía, tu manera de vivir, tu manera de pensar, tu manera de reflexionar, tu manera de enfrentar una crisis, tu manera de decidir en tiempos difíciles, tu manera de vencer los hábitos que te vencen empezarán a cambiar cuando empiezas a tener la palabra de Dios, de aprender la palabra de Dios. Las siguientes semanas estaremos aprendiendo mucho más de la palabra de Dios. Y así es con cualquier cosa en la vida. Cuando tú aprendes verdaderamente algo, se nota, se observa. Aquí Santiago nos da un ejemplo, pero verás muchos más ejemplos en la vida y en todo lo que tú aprendas. La siguiente semana estaremos hablando acerca de cómo respetar en épocas de intolerancia. Es muy importante esto porque no solamente Estados Unidos tiene problemas con el racismo, México tiene muchos problemas con la intolerancia, y lo vamos a observar cómo esto nos afecta en nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones sociales, nuestra manera de ser desde adentro, lo que somos. Vamos a empezar a observar que hay un capítulo 2 de Santiago. Terminamos ya capítulo 1, espero que haya sido de bendición para ti, que te haya ayudado, pero vamos a empezar el capítulo 2 porque entre el capítulo 1 y el capítulo 4 vas a ver un puente, que son capítulo 2 y capítulo 3, donde Santiago deja de lidiar con cosas internas, como nuestro miedo, como nuestra ignorancia, como nuestra indecisión, como nuestra tentación, y va a empezar a abordar temas que tienen que ver con la relación en otras personas. Entonces, a partir de la siguiente semana vamos a empezar a ver un puente donde va a expresar lo que hay dentro y que nos afecta en relación a otras personas, y ya tiene que ver con esto. Vamos a empezar con cómo respetar en épocas de tolerancia. Espero que sea de bendición también para ti. Te espero el siguiente domingo, y te recuerdo que nos sigas en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, que escribas tus comentarios en nuestras plataformas, que nos escribas un correo a iglesiadezacatecas@gmail.com, y sobre todo que Dios te bendiga. Hasta la siguiente semana.